Ahora es el momento en que salen los niños a la escuela dominical. Les recordamos que salen los 3 grupos, los medianos, los pequeños y los mayores. En esta mañana son 2 las lecturas que van a dar paso a la predicación y una de ellas se encuentra en Gálatas y Victoria va a hacer la lectura. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no os sometáis nuevamente al yugo de la esclavitud. Escuchad bien, yo, Pablo, os digo que si os hacéis circuncidar, Cristo no os servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre vosotros que tratáis de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo, habéis caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Vosotros estabais corriendo bien. ¿Quién os estorbó para que dejarais de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien os ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor, que no pensaréis de otra manera. El que os está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Os hablo así, hermanos, porque habéis sido llamados a ser libres, pero no os valgáis de esa libertad para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Más bien, servíos unos a otros con amor. Gracias. La siguiente lectura se encuentra en Éxodo, capítulo 8, los versículos del 20 al 32. El Señor le dijo a Moisés: mañana vas a madrugar. Le saldrás al paso al faraón cuando baje al río, y le advertirás: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenará de tábanos. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios y por todo Egipto. Por causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor, nuestro Dios, resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerles sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. El faraón respondió: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos, ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano. Pero una vez más, el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera.
En esta mañana la predicación está a cargo de nuestro hermano José García y tiene como título Libres para servir. Y le voy a pedir el favor a David Utrilla si puede orar. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí otra vez, el primer día de la semana, para darte alabanza, para darte gracias por permitirnos estar en tu presencia, por permitirnos conocerte mejor, por poder estar aquí, Señor. Te pido, por favor, que bendigas tus palabras que vamos a escuchar ahora mismo de manos de José, Señor, que tú pongas sabiduría en él y que hablando en nuestro corazón para comprender mejor tu mensaje, Señor. Muchas gracias, en tu nombre, amén. Buenos días, hermanos. Ya me puedo quitar esto. Pues como siempre, ya les digo, es un placer y a la vez una responsabilidad estar aquí compartiendo la palabra. Y bueno, pues en esta mañana quería hacerles algunas preguntas. ¿Eres libre? ¿Cómo usas tu libertad? ¿O qué es libertad? Quizás tenemos que definir primero qué es libertad. Porque según el diccionario de la Real Academia Española, libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Lo contrario sería la esclavitud. Normalmente la libertad está unida al lugar donde hemos nacido, a nuestra familia, quizás a nuestras tradiciones arraigadas, quizás a nuestras posibilidades económicas. Mirad, para muchos la libertad se escribe con A de Ayuso, o al menos esa era la campaña de estas últimas elecciones en Madrid. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos pensaron que libertad se escribe con A de Ayuso y realmente ganó con mayoría bastante aplastante. Para nosotros la libertad es dejar de tener mascarillas y poder salir a cualquier hora de casa, por fin estamos en libertad, dirían algunos, o salir de fiesta y da igual lo que vaya o si hay un virus fuera, ¿no? Para otros quizá la libertad tenga que ver con liberarse de ese estado opresor que les está oprimiendo y no les deja ser libres. Otros quizás utilizan la libertad o su libertad para cargarse la naturaleza, porque con su libertad pueden conseguir también una buena suma económica. Otros, en su libertad, deciden que pueden oprimir al diferente. Realmente hay muchas formas de ver la libertad. Para nuestros hermanos perseguidos, por ejemplo, en Corea del Norte, su libertad sería poder salir de casa con una Biblia y poder reunirse como nosotros estamos haciendo aquí en la iglesia y que nadie les persiga o les pueda asesinar por ello mismo. Como vemos, dependiendo de la situación, la libertad puede tener matices diferentes. Son percepciones, pero mirad, hay una libertad que dice la Biblia, una libertad escrita con mayúscula, una libertad en la que hemos cantado también, una libertad que está basada en una persona, en seguir a esa persona de una manera comprometida y conocerla. Esa libertad está en Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad es Jesucristo. Y Juan nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y los seguidores de Jesús, queridos hermanos, los cristianos somos libres por gracia, por el sacrificio que hizo Jesús, y somos libres de la esclavitud del pecado, somos libres de esa ira de Dios a la que teníamos que pasar por ella.
Somos libres de la carga de la ley, somos libres de una conciencia acusadora, somos libres de la tiranía de Satanás. ¿Y somos libres para qué? Para servir. Somos libres para servir. Ese es el título de esta mañana. Y dice Colosenses que somos libres para servir ¿a quién? Sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dentro de las muchas herencias que hemos encontrado en Jesús, está también el ser libres de decidir cómo queremos llevar nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos servir a nuestro Dios. Y aunque parezca una paradoja, a veces decimos, a ver, ¿somos libres de la esclavitud del pecado para servir otra vez? Sí, para servir a aquel que nos ha liberado del pecado. Y en el Nuevo Testamento hay una carta que nos habla de la libertad. Victoria está leyendo unos textos, y es la carta de Gálatas, una carta que estamos siguiendo en los grupos de crecimiento, que estamos disfrutando, y en la que vemos cómo Pablo está súper ofendido, porque los gálatas que habían empezado a disfrutar de la libertad en Cristo, ahora querían volver otra vez a estar sujetos a tradiciones. Y Pablo, cuando comienza la carta, dice, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Estaba súper mosqueado Pablo, pero no era para menos. Porque mirad, la mayoría de los gálatas procedían del paganismo y allí habían estado esclavizados en un montón de ritualismos. Ahora que conocían la libertad en Cristo, querían otra vez estar esclavizados, pero en el ritualismo de los judíos. Mirad lo que dice. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, seríais o servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El problema básico era este, que habían salido del yugo del paganismo y se metían en el yugo del judaísmo. ¿Y cuál era el problema principal y por lo que Pablo está tan mosqueado? Porque los judaizantes, aquellos que venían del judaísmo, decían que si no se circuncidaban al varón, no había salvación. Era necesario algo más. Había que seguir con los ritos antiguos. Y Pablo está diciendo, vale, si entonces Cristo no es suficiente, el Señor se equivocó y no hizo una salvación completa. ¿Verdad? Para que lo entendamos un poco, es para aquellos que provenimos del catolicismo, como yo, es como decir, bien, tú eres salvo, José, por fe, pero mira, tienes que por lo menos ir una vez al año en procesión. O mira, tienes que por lo menos poner velas el día 1 de noviembre a todos los difuntos, orar por ellos. O tienes que ir de rodillas 300 metros en peregrinación a cualquier ermita. ¿Creéis que sería lógico? Entonces, ¿Cristo me había salvado o me quiero salvar por obras además añadidas? Sería invalidar el gran precio que Cristo pagó por ti y por mí. Mirad, para llegar a la libertad hay que mantenerse o mantener un compromiso con la verdad. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vuelve a decir Pablo en Gálatas. ¿Estamos gozando de la libertad? ¿Estamos aprovechando la libertad en Cristo? Esta es la pregunta en esta mañana. ¿Estás volviendo quizás a la esclavitud del pasado? Mirad, en el Antiguo Testamento había un pueblo que también estaba viviendo en esclavitud. Lo hemos visto, en Éxodo se habla bien del pueblo de Israel, pero un pueblo que recibe una promesa de parte de Dios. Una promesa que está en Éxodo 6, si me quieren acompañar, Éxodo 6, del 4 al 8. El Señor le dice a aquel pueblo que estaba viviendo en la esclavitud del pecado, dice, también con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además
el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitaros de encima la opresión de los egipcios. Voy a libraros de su esclavitud, voy a libraros con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de vosotros mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Así sabrán que yo soy el Señor vuestro Dios y que os libró de la opresión de los egipcios. Y os llevaré a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, os daré a vosotros posesión de ellas. ¡Qué promesa para un pueblo viviendo en esclavitud! Y Moisés, si recuerdan la historia, que la conocen perfectamente, dice una y otra vez, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Deja salir a mi pueblo para que me sirva. Deja salir a mi pueblo para que me sirva. Lo dice 8 veces. Este mismo versículo aparece 8 veces en los 5 capítulos que se nos habla de cómo el pueblo sale de Egipto. Y todos conocemos la historia de las plagas de Egipto y la oposición férrea de Faraón para dejarles marchar y cómo intenta negociar para mantener al pueblo en esclavitud. Si Dios hace una promesa, que la hace, Faraón lanza una oferta para mantenerlos en esclavitud. Igual que pasaba en Galacia, igual que pasa en nuestros días, si tenemos libertad en Cristo, para servirle, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro día a día? Porque Satanás muy sutilmente va a intentar impedir que tú y yo sirvamos al Dios Todopoderoso. Las ofertas que nos ofrece el enemigo lo que intentan es perpetuar nuestra esclavitud. Y nosotros, cuando avanzamos y decidimos, Señor, queremos servirte, tenemos que tener los oídos tapados a esos susurros que van a apelar a nuestra comodidad en lugar de nuestro servicio. Y vamos a mirar muy rápidamente en esta mañana 4 ofertas que hace Faraón, porque solamente hace 4 ofertas para intentar mantener a este pueblo en la esclavitud. Dice, deja salir a mi pueblo. Las ofertas que nos mantienen en la esclavitud. La primera la tenemos en el versículo 25. ¿Qué dice? Leen un poquito, venga, a ver, uno que lo vea, no hace falta ni que lo busquen. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Parece algo sencillo, ¿no? La verdad es que no fue hasta la 4ª oferta, o hasta la 4ª plaga, mejor dicho, que Faraón lanzó su primera oferta a Moisés. Faraón le está diciendo, mira, vale, Moisés, las moscas o los tábanos, como hemos visto en algunas versiones, me son súper molestos. Así que venga, te voy a dejar y tienes que ir a ofrendar a tu Dios, pero dentro de Egipto. Mira, Moisés, has vivido 400 años, tu pueblo ha vivido 400 años con nuestras costumbres. Ahora no quieras romper todo de golpe. Quédate aquí, haz tu ofrenda a tu Dios y ya está. No hace falta que anuncies en bombo y platillo que vas a ofrendar al Señor y que vas a amar al Señor. Pero sutilmente Faraón le está diciendo que tu fe no trascienda. La palabra trascender se puede escribir así o simplemente con una S, la RAE lo admite. Tu fe no trascienda. ¿Qué es trascender? Según el diccionario, porque no hay que darle más vueltas, es dar a conocer algo que estuvo oculto. Si hay una cosa que está oculta, se da a conocer y claro, cuando se da a conocer hay unas consecuencias. ¿Sabéis por qué Moisés no acepta esto? Porque Moisés no quiere servir a Dios en la clandestinidad. Moisés no quiere tener que ocultar sus ritos. Entre otras cosas, había un problema, porque ellos iban a ofrendar a Dios vacas y carneros, y estos animales eran considerados sagrados por los egipcios. Si les ven ofrendar estos animales, como dice Moisés, iban a por ellos, los matarían.
De hecho, mira cómo responde Moisés. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Mira, la oferta era interesante. Requería poco esfuerzo, podrían honrar a Dios, pero en secreto, claro, no podían hacer esos sacrificios porque les costaba la vida. Pero el objetivo final de Faraón era que calmaran su espiritualidad, pero que volviesen otra vez, que siguieran como esclavos, que siguieran apoyando esas obras faraónicas, como nunca mejor dicho, que hacían en Egipto. Es decir, vive tu vida sin trascendencia, sin que se sepa, como un agente secreto. Y esta es la primera oferta que el creyente recibe siempre de nuestro tentador cuando nos convertimos. Si quieres satisfacer tus inquietudes espirituales, está bien. Te vas a aburrir como una ostra. Pero no hace falta que nadie lo sepa. Tú ve los domingos por la mañana y ya está. Muchos cristianos viven así y no pasa nada, como agentes secretos. Sigue practicando lo que hacías antes. Y yo me preguntaba, al día de hoy, ¿he cambiado algo desde que conocí al Señor? En mi círculo de amigos, ¿saben que soy creyente? Bueno, ya llevo mucho tiempo y sí, la verdad es que sí, pero recuerdo cuando me convertí, yo miraba a ambos lados antes de pasar a la capilla, por si acaso alguien conocido me iba a ver. Incluso salía con la Biblia y la disimulaba, pero cuando nos juntábamos cada día aquí en el patio y leíamos el Evangelio de Juan, un grupito de los que nos convertimos, cuando más conocía de la palabra, más me apasionaba, más me envalentonaba y entendía que tenía que compartir aquella fe. Y era un gozo poder salir los domingos por la tarde, algunos os acordaréis, después del culto, salir al paseo y cantar aquello de he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y cuando entendí aquello, y cuando me armé de valor, y cuando compartí mi fe, el Señor me dio gracia, y algunos de nuestros familiares pues están aquí. La verdad es que fue un paso necesario. Es un paso necesario entender que ser diferente es una bendición. Una bendición que está para compartir. Si quieres servir a Dios, tu fe ha de trascender al mundo que te rodea y no vivas como un agente secreto. Puesto que la primera oferta no fue tenida en cuenta por parte de Moisés, Faraón inmediatamente lanza la segunda y le dice, a ver, otro que quiera leer, la segunda oferta de Faraón. Está ahí puesto. ¿Alguien que pueda? Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Contad que no vayáis más lejos, orad por mí. Bien, os dejaré ir al desierto. Allí nadie os verá, allí nadie os acusará de sacrificar animales sagrados, pero no vayáis muy lejos. Cuando necesitéis hacer holocausto, os vais. Y luego volvéis y seguís estando aquí conmigo. Seguís siendo mis esclavos, continuáis viviendo con nuestras tradiciones, pero tendréis el privilegio de vez en cuando de salir. La segunda oferta es que tu fe no te transforme. Vive en esa tibieza, aquí, allí, aquí, allí. ¿Qué es transformar? Transformar es, según el diccionario, producir un cambio de forma, de aspecto, de costumbre o de carácter. No seas fanático. Una fe a medias da el pego, satisface tu necesidad espiritual y no compromete tu vida. Y las conciencias más débiles pueden quedarse calmadas con esta mediocridad. Pero para esto murió Cristo, hermanos.
para que vivamos fe tibia? Creo que Emilio tiene un texto ahí en 2 de Corintios, me gustaría que lo leyese. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Allí hay libertad donde conocemos al Señor y somos transformados, dice, a la imagen de Cristo. Somos transformados en todo momento, somos transformados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Mirad, imaginad que yo soy un cristiano tibio. Vengo el domingo a la iglesia, soy servicial, hablo con cariño, oro de forma audible en la iglesia, pero también tengo mi círculo de amigos que no son creyentes. Y en esas reuniones mi vocabulario es soez. Mis conversaciones se centran en hablar de mujeres y otras cosas. Y además, cuando no está el amigo pertinente, le damos un buen repasito. Yo soy el rey de la fiesta. Me quieren todos. Y a veces pierdo un poco el control porque me paso del alcohol. Pero lo mejor de todo es que uno de mis compañeros de juerga es familia de un hermano de la iglesia que le habla del Evangelio y que lo invita a venir. Y aquí nos encontramos el domingo por la mañana. Y me presenta como el hermano José, un creyente muy comprometido. ¿Será mi testimonio de luz o de tropiezo? Pedro dice, el apóstol Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos, sed diferentes, estar apartados, ser transformados. La gran mentira es que creemos que estamos perdiéndonos suculentos placeres de este mundo y creyendo en ello vivimos en la paranoia entre la religión y la iglesia y el mundo. Un ejemplo tonto. Imaginaos que yo me quiero ir a Madrid porque entiendo que tengo que ir a Madrid y que es mi objetivo. Y emprendo el viaje. Y cuando llevo 1 hora yendo a Madrid, pues es que echo de menos a mis amigos de Puerto Llano, echo de menos mi vida, necesito volver, así que me vuelvo. Pero cuando ya estoy aquí, entiendo que tengo que ir a Madrid. Es que la prioridad de mi vida es ir a Madrid. Y entonces emprendo otra vez el viaje a Madrid, pero cuando llevo 1 hora doy un volantazo y me vuelvo. ¿Creéis que llegaré alguna vez a Madrid? Es un ejemplo tonto. ¿Pero creéis que llegaré alguna vez a degustar de manera plena la nueva vida en Cristo, la libertad que Dios me ha prometido, si vuelvo continuamente a eso que Pablo llama en Gálatas rudimentos de la carne? Si vuelvo cada día a que en mi vida aflore los celos, el engaño, las contiendas, la mentira, la borrachera, fornicación, tantas cosas como vemos en Gálatas 5. Cuando nos dejamos esclavizar de nuevo con esos deseos pasados, estamos contristando al Espíritu y somos creyentes. Y sobre todo no vamos a llegar al objetivo que decimos de estar firmes a la meta. ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué alimentan mis pensamientos? ¿Qué anida mi corazón? ¿Qué sale de mi boca? ¿Cuál es mi deleite? ¿Recordáis? Los Gálatas estaban enzarzados allí con que si la circuncisión tenía la misma importancia de la salvación. ¿Y sabe lo que pasó? Pues que aquella iglesia fue en declive. Y sobre todo, que el Evangelio se paralizó. Vivían una fe que no los había transformado y estaban entre la tradición y el Señor. Y así muchas iglesias hoy también, por egoísmos, por protagonismos, se dividen. Y nosotros podemos caer en eso si vivimos en esa tibieza a la que el Señor nos dice que no vivamos. Mirad, un cristiano es una persona que ha quedado prendada y prendida de Jesucristo. ¿Te sientes así?
Porque si es así, lo nuestro con el Señor no es una religión, es una relación que transforma y que tiene que transformar nuestra vida. Porque si quieres servir a Dios, tu fe ha de transformar tu vida. Elige el camino. Y si decides servir a Dios, mantente para que el Señor te siga transformando. La tercera oferta incluye una mentira. Ahí tenemos... bueno, esta no es. Creo que Joaquín tiene un texto. Éxodo 10, del 8 al 11. O si no lo tiene Joaquín, lo tiene Damaris. No sé cuál. Vale. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros traísteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Pues primero incluye una mentira porque Moisés nunca había dicho que solamente querían ir los hombres. Y lo segundo es que pretende mantener la esclavitud porque no quiere que vayan sus mujeres, sus niños, sus jóvenes. Si no van a presenciar esos ritos que hacen delante del Señor, pero además están obligados a volver. La propuesta es tener una fe que no alcance a los jóvenes, a los niños. Tú crees lo que quieras, pero deja que tus hijos decidan cuando sean mayores. Que tu fe no transmita valores. Transmitir, que es comunicar un mensaje, información, emociones, pasiones, creencias, como ayer, imagino que los padres del Atleti le comunicarían ese mensaje, esa pasión de haber ganado a sus hijos. ¿Has pensado los valores que la sociedad y la televisión están transmitiendo a nuestros hijos? Según las últimas encuestas, si preguntamos qué quieren ser de mayor nuestros hijos, pues quieren ser futbolistas, evidentemente, actor, cantante. Presentador de televisión ya va a menos, pero influencers de Instagram, de TikTok, de Facebook. Hace solamente 40 años, si preguntabas esto a los niños, te dirían médico, ingeniero, bombero, maestro. ¿Y qué revela este cambio tan significativo? Pues que los valores ahora no vienen motivados por el interés social o solidario, sino por el deseo narcisista de triunfar y ser famoso. ¿No creéis que los padres necesitamos implicarnos en imprimir valores a nuestros hijos? Si nos gusta el fútbol, como hemos dicho antes, desde pequeño le compramos el equipamiento completo, intentaremos llevarlos a un partido para que se hagan de nuestro equipo. ¡Ay, el mejor! Si somos cazadores, no perderemos, todos los fines de semana nos los llevaremos al campo y les enseñaremos a amar la caza. Si nos gusta la pesca, los llevaremos. Si nos gusta correr, si somos atletas, ciclistas, si nos gusta la lectura, ellos aprenderán al vernos. Nos gusta la cocina. Con todo contagiamos el entusiasmo a nuestros hijos, pero ¿por qué cuando se trata de la fe creemos que ya les enseñarán otros? Hace muchos años, antes de ser papá, leí una frase que me encantó y creo que puede ser para vosotros también importante. Y es de la escritora Patricia Clafford, que dice: tu trabajo puede esperar a que tú le enseñes el arco iris a tu hijo, pero el arco iris no esperará a que tú termines tu trabajo. Tomemos tiempo en aquello que realmente es prioritario.
y transmitamos nuestra pasión por Cristo, si es que la tenemos, a nuestros hijos. Y sobre todo seamos ejemplo. Porque el ejemplo siempre es más fuerte que cualquier palabra. Y es posible que ni siquiera tengamos que hablar a nuestros hijos para que ellos puedan ver que para nosotros el Señor es lo primero. Pero tener mucho cuidado, porque también decía esta escritora francesa, Madame de Saulet, que no hay nada tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Y ahí a nuestros hijos no se les escapa porque nos están viendo constantemente. Podemos contarle lo que queramos, pero la vida nos delata. Jesús nos dio ejemplo de cómo vivir y Él los transmitió a los primeros cristianos y los primeros cristianos fueron fieles y lo transmitieron a los siguientes. Y Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice: me encanta cómo vivís porque habéis aprendido a tomarnos como ejemplo y sobre todo sois un ejemplo para las iglesias de Macedonia y de Acaya. Qué guay, ¿no?, que dijeran eso de nosotros. La palabra que usa en griego como ejemplo, en ese texto de Tesalonicenses 1, es tupos, que significa huella. Es un impacto que deja a una persona o cosa en otra. Y todos somos llamados a dejar esa huella o ese ejemplo. Y sé que es una responsabilidad que es importante, pero es que es tan necesario. Dicen que la vida es como un campo de nieve recién caída. Os encanta, ¿verdad?, cuando vemos la nieve recién caída. Y como los niños lo primero que salen es a ver si la pueden pisar y dejan la huella, ¿no? Pues la vida es como un campo de nieve recién caída, por donde quiera que uno camine, se notarán las huellas. Y esas huellas que dejamos muchas veces son el referente y el testigo que pasamos a nuestros hijos y familia. Es una gran responsabilidad. Si quieres servir a Dios, tu fe ha de ser transmitida a tu familia. Dedica tiempo a esto. Es importante. A lo mejor cuando quieras terminar tu trabajo resulta que ya no está ahí el niño. Ya ha crecido, se ha hecho mayor, se ha ido de casa. Como el arco iris. Tiene su tiempo. O lo disfrutas. Hay cosas importantes en la vida. La última oferta de Faraón, y muy rápidamente, está aquí. Faraón, antes de la muerte de los primogénitos, llama a Moisés otra vez. En capítulo 10, verso 24, dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová, que solamente vuestras ovejas y vuestras vacas, que queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Vaya, ya se ha bajado un poco del burro. Faraón ya está resignado. Ve que sus esclavos se van, también su familia no ha podido retenerlos, pero por lo menos quiere quedarse con sus posesiones, sus ovejas, sus vacas. Porque la cuarta oferta del Faraón es muy interesante. Es que tu fe no transfiera posesiones, tiempo y esfuerzo. Hoy escuchamos mucho esta palabra, transferir. ¿Qué es transferir? Es pasar una cosa de un lugar a otro o dar lo que me pertenece a mí a otra persona o pasar un dinero, una cuenta bancaria de una a otra. Hoy escuchamos mucho esta palabra, sobre todo cuando pensamos en aquellos que tienen mucho dinero en Suiza, en paraísos fiscales. Y he querido utilizar esta palabra porque precisamente esto es lo que más nos cuesta a los creyentes. Lo último que se convierte, como decían, es el bolsillo. Pero es que parece que tenemos un paraíso fiscal donde está nuestro dinero y nuestra fe funciona de forma diferente, por otro sitio. La oferta es una fe que no afecte a tu bolsillo. Moisés sabía que sus posesiones eran parte de la ofrenda a Dios. Le dirá que si
Si te quedas con todo, ¿con qué voy a ofrecer yo holocausto al Señor? Lo hemos leído, lo ha leído Nayibe. Ahí tenemos el versículo 25 y 26, que creo que Damaris lo tiene por ahí y lo puede leer. El capítulo 10, versículo 25 y 26. Mira la firmeza del siervo de Dios. No quedará ni una sola pezuña. La fe implica todo, entregar todo. El siervo de Dios sabe que todo pertenece a Dios y que las posesiones también están al servicio de Dios. Hogar, vehículo, dinero, tiempo, capacidades. Precisamente el amor al dinero ha hecho que muchos hombres caigan en necedad. El materialismo es lo que a veces nos importa más tener que ser. Tanto tienes, tanto vales, ¿no? Así que identificamos un poco el tener con ese estatus social que queremos. Así que los símbolos de estatus social dependen también del lugar, de la edad. Para un adolescente el estatus se mide por la marca de tu ropa, para el móvil, el último móvil, la última generación de móvil. Para los que somos adultos, pues a lo mejor nuestro estatus es el coche, el apartamento en la playa o yo qué sé, el color de nuestra tarjeta de crédito, que es muy importante que sea oro. La verdad es que eso va alimentando nuestro orgullo y vamos funcionando, como digo, la fe por un sitio y nuestro bolsillo por otro. Se cuenta que el famoso Tomás de Aquino, que era teólogo católico, llegó a visitar al Papa de la época y lo encontró contando dinero y valorando las posesiones que tenía la Iglesia católica. El Papa, al verlo, le dijo: «Ya ves, Tomás, no podemos decir como San Pedro, no tenemos plata ni oro». A lo que Tomás de Aquino contestó: «Tampoco podemos decir, como dijo él, levántate y anda». Muchas veces no vemos milagros que Dios hace a nuestro alrededor porque estamos mirando con la mirada distraída en atesorar riquezas. A veces no dejamos que Dios nos utilice para bendecir a otro con nuestras ofrendas o nuestros diezmos porque estamos muy ocupados en satisfacernos a nosotros mismos. ¿Recordáis el cántico que luego vamos a cantar? Con todo Dios, hablaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. ¿Con todo? ¿Con tus posesiones? ¿Con tus ofrendas? Si quieres servir a Dios, tu fe, transfiere toda tu vida a Él. Pásale tu vida. Vamos a terminar. Deja salir a mi pueblo para que me sirva, decía Moisés una y otra vez a Faraón de parte de Dios. La promesa de Dios era la libertad. La oferta de Faraón trataba de mantener al pueblo en la esclavitud, o al menos impedir que sirviera a Dios. Como hemos podido ver en esta mañana, la promesa que nosotros los cristianos recibimos de Dios es libertad. Libertad, gracias a la obra de Cristo, libertad de la esclavitud del pecado para servir al Dios vivo. Y las ofertas de Satanás tampoco han variado mucho con estas que el mismo Faraón decía, porque lo que intentan es mantenernos en la esclavitud pasada. Esas ofertas que hemos visto, que tu fe no trascienda, que mantente en el mundo sin que otros superen o sepan de tu fe. Que tu fe no te transforme, mantente tibio, porque mientras que vas y vienes, vida tienes. Y no hace falta comprometerse mucho, ni ser firme tampoco en tus convicciones. Que tu fe no se transmita en valores especialmente a tu familia. Déjalos, ya decidirán cuando sean mayores. O que tu fe no transfiera tiempo, posesiones, porque tus posesiones van aparte de tu fe. Vive dos mundos diferentes.
Mientras seamos seducidos por alguna de estas ofertas, seguiremos esclavizados en nuestro Egipto particular. Ahora bien, si quieres servir a Dios, tu fe ha de trascender a los que te conocen. Tu fe ha de transformar tu vida. Tu fe ha de ser transmitida a tu familia y tu fe tiene que transferir toda la vida a Dios. Para servir al Dios vivo, nuestra fe trasciende, transforma, transmite y se transfiere. Quizás hoy sea el día para dar ese primer paso de entender que no podemos seguir igual, que hay cosas que tenemos que dejar y hay otras cosas que están esperando para comenzar a construirse. Espero que sea esta la idea, porque Pablo, cuando escribe a los Gálatas, y os dejo con este versículo, está enfadado. Y yo a veces me veo ahí como diciendo, ¿dónde está José? Nosotros, tú y yo, hermanos, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros, y servíos y servir también a Dios con la libertad que Él nos ha regalado. Que así sea.